Muy bien, ya estamos transmitiendo y vamos a ver si alguien se conecta. Y mientras vamos a recordar que pues en las clases anteriores establecimos que el origen de todo se encuentra en Israel, que cuando queremos compartirle a otra persona pues tenemos que mostrarle cuál es la relación entre el pueblo que el Eterno eligió para hacer un pacto perpetuo con él y nosotros y la persona a la que le estamos compartiendo acerca de las escrituras. Y pues por eso es que empezamos a ver el tema del pacto, el pacto eterno perpetuo entre Israel, entre el Eterno e Israel. Y dijimos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, desde el inicio hasta el fin nos hablan acerca de un pacto. Entonces, que teníamos que pues enfatizar este tema y enfatizar cómo el Eterno fue confirmando ese pacto con cada uno de los hombres y pues posteriormente con el pueblo que él llamó. Él tenía un plan bien marcado, bien trazado, que lo encontramos en las escrituras y que ese plan no ha cambiado. El pacto es el mismo que el Eterno hizo hace miles de años atrás. Y como esto no ha cambiado, pues por eso tenemos que mostrarle a las personas cómo ellos vienen a formar parte de este pacto, aun y cuando para ellos pudiera parecer que estos términos de Israel, de Judá, de judíos, están muy alejados a nuestra realidad, a nuestro país. Los pueden escuchar como términos así muy aislados, pero hay que mostrarles que no es así y que si quieres formar parte de los planes del Eterno, pues tienes que venir a formar parte de ese pacto. Entonces la semana pasada comenzamos resumiendo en lo que serían los patriarcas, porque dijimos que a partir de los patriarcas inicia todo. Entonces comenzamos con los patriarcas, comenzamos con Abraham y que el Eterno lo llama para formar a través de él esta nación especial. Abraham, Isaac, Jacob, y ese pacto que el Eterno hizo con Abraham se iba confirmando con cada uno de sus descendientes. Ese pacto también se transmite a los 12 hijos de Jacob y como sabemos, pues las circunstancias los llevan más tarde a Egipto. Entonces, parte número 1, los patriarcas. Parte número 2, Egipto, donde los israelitas vinieron a ser esclavos por 400 años. Se habla de 400 años de esclavitud. Y entonces aparece Moisés, a quien el Eterno llama para liberarlos de la esclavitud. Y comienza entonces el pacto, ya se les ratifica ahora sí como nación, se confirma. Precisamente estamos en la festividad de Shavuot, donde sabemos que se hizo pues un compromiso. El pueblo anduvo en el desierto, en su peregrinar por el desierto, y más tarde, al mando de Josué, entran a la tierra prometida y se comienzan a asentar, a establecer como una nación, ya con una organización social y económica distinta, porque ya se dividen las tierras conforme el Eterno había mandado, empiezan a desarrollar sus actividades económicas, entonces empiezan a fluir ya como un país, digámoslo así. Viene el tiempo de los jueces y posteriormente el pueblo pide un rey. Ellos querían tener la misma forma de organización política, por decirlo así, que otras naciones y quieren un rey. Viene el rey Saúl, que sabemos pues fue desechado. Más tarde viene David y el Eterno, a pesar de que pues su plan en un inicio no era que tuvieran un rey humano, por decirlo así, pero él bendice y elige a David, y a través de David pues el reino de Israel comienza a ser muy próspero. Se habla que era pues un reino con bastante prosperidad económica, política, muy conocido, pero su mayor esplendor llegó a tenerlo hasta Salomón.
ahí donde viene toda la gloria de Israel, el auge en todos los sentidos. Y sabemos que también en tiempos de Salomón se construyó, ¿qué, hermanos? El templo, que también fue una de las obras pues que vino a ser el centro de la vida de la nación de Israel. Todo esto sucede en la historia, así brevemente. Tenemos entonces patriarcas, Egipto, el pueblo estableciéndose una vez que entran a la tierra prometida, y después el rey, o el tiempo de la monarquía, vamos a decirlo así. Ahí tenemos 4 partes que las resumimos pues muy rápido y muy simple, y en cada una de ellas otra vez es importante enfatizar que el pacto seguía confirmándose con los patriarcas, con Moisés, con el pueblo en el desierto, con el pueblo cuando entran a la tierra prometida, y después con David el rey. Ahí el pacto se mantenía, era el mismo pacto que el Eterno había hecho y que era eterno y perpetuo y llega hasta nuestros días. Entonces, hasta ahí fue lo que platicamos la semana pasada, y hasta ahí más o menos todos se acordaron, pero luego llegamos a la parte de la división, y ahí como que andábamos un poquito perdidos. Nos dijeron, pues no me acuerdo bien qué pasó después, pues se separan, pero ya no me sé muy bien la historia, y por eso lo encargamos de tarea, que hicieran una investigación. Bueno, antes, si se les encarga una tarea, no es para que se presionen tanto, no es para que estén estresados, para que no puedan dormir, no es con ese fin. Tampoco es con el fin de aquí exhibirlos o ponerlos nerviosos en frente de otros hermanos. No se trata de eso. Lo único que tratamos de hacer es pues motivarlos a que pues pongan en práctica ciertos hábitos de estudio que a veces no llevamos a cabo, como son pues hacer una investigación, hacer un resumen, preparar un tema, que platiquen en la semana de lo que están estudiando. Yo me imagino que la mayoría a veces no le pregunta a los otros hermanos, oye, ¿tú ya investigaste o esto? Entonces por eso se les encarga, para que se integren o platiquen. Por ahí supe que unas hermanas hasta hicieron una videollamada. Qué padre que hayan podido tener ese contacto en la semana. De eso se trata, nada más. Es el único fin y el único propósito. Y por... ¿Ya ven? Y porque sabemos que se puede. Entonces es para que estudien, para que se integren, para que platiquen, y es todo el propósito. No crean que queremos aquí ponerlos bien nerviosos o que presionarlos. No se trata de eso, ¿okay? Nomás una tarea y es una motivación para que lo hagamos, porque a veces no lo hacemos. ¿Mande? Hijos, no, está muy mal. Sí, no, nada más, ese es el único propósito. Que estudien, que se integren, que platiquen, y hasta ahí, ¿no? Y nadie va a tener respuestas aquí equivocadas, nadie le vamos a decir que estuvo mal ni nada, porque pues, ¿quién podría hacerlo? Todos estamos aprendiendo. Yo aquí nada más, como que me encargo así de dirigirlos aquí, mientras para escucharlos, hacerles preguntas, pero yo tampoco me hice la historia completa, yo también tuve que investigar. Entonces de eso se trata, de aprender todos de todos, y la tarea era para todos, para que todos también participaran. Entonces no estén nerviosos, ese es el único propósito. Y bueno, nada más para que ya no se me estresen tanto, porque luego oigo comentarios así en la semana que andan bien estresados, pero no es para tanto. Y bueno, para los que lo pudieron hacer, pues qué bueno. Espero que les haya servido. Cuando hacemos algo así, yo les aseguro que es mucho más difícil que se les olvide, que si yo nada más aquí les traigo una hoja y ustedes la leen, a lo mejor se les va a olvidar. Pero como ustedes tuvieron que buscarlo o escribirlo, yo les aseguro que así se les queda mucho mejor. Entonces también ahorita en el nivel que manejamos aquí en la clase, no son temas que desconozcamos por completo. De la mayoría tenemos una noción, entonces pues ya no se trata tanto de lo que yo les vaya a platicar, sino de que nosotros podamos compartirlo de manera sencilla, de manera breve. Por eso lo hacemos como una plática. No vamos a sacar acá todo el estudio así completo, y versos y versos y versos,
no, pero sí que tengamos la noción y podamos platicarlo con facilidad, de forma breve, de forma fluida, si tenemos que responder alguna pregunta de estos temas que se supone ya hemos estudiado bastantes veces. Entonces, pues para tenerlos frescos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya no se me estresan tanto. Y ahora sí, llegamos, les decía, a lo de la división del reino. Porque después de la muerte de Salomón, entonces sucedieron varias cuestiones que traen lugar a la división del reino. Y la pregunta principal que tenían que responder en sus tareas es: ¿y qué pasa después? ¿El reino se divide en cuántos, cómo, con quiénes? ¿Cuál fue el final de cada uno de estos reinos en los que se dividió? ¿Qué pasó? Y eso es lo que nos van a platicar. Primero las hermanas que pues se puso como responsables, y luego los demás quienes quieran participar. Entonces, a ver, de este equipo del Reino del Norte, ¿qué nos quieren comentar? ¿Alguien quiere participar? Sí. ¿Ok? Bueno, el equipo es la hermana Teresita, la hermana Ángela y la hermana Asunción y yo. Ok, muy bien. Nosotros nos preparamos para compartir algo acerca de la división de la tribu de Efraín. Muy bien. Bueno, me permití escribirlo para que no se me olvide. Muy bien, hermana. En el reinado de Salomón se anuncia que el reino de Israel sería dividido por sus pecados de idolatría, permitiendo que sus mujeres extranjeras le edificaran centros de adoración pagana a sus dioses, en Primera de Reyes 11:13, y por su desobediencia a los mandamientos y ordenanzas que el Eterno había establecido para los reyes de Israel. Ahí podemos encontrar también en Deuteronomio 17:14 al 20. Muy bien. El Eterno anuncia la división del reino por medio del profeta Ahías a Jeroboam, siervo de Salomón, a quien se le dieron 10 tribus, y a Roboam, hijo de Salomón, le quedaron 2. Este anuncio se cumple en el año 930, convirtiéndose así en 2 reinos o 2 casas. La casa del norte, con su capital Samaria, conocida también como la casa de Efraín, eligiendo a Jeroboam como su rey, llevándose consigo a 10 tribus. Pero estas 10 tribus renunciaron a su identidad, no querían nada con la casa de David. Y cuando el rey Jeroboam decidió separarse definitivamente de Judá, de celebrar las fiestas en Samaria, construir otro templo, es entonces cuando viene el castigo del Eterno, que fueron cautivos por los asirios. Pero ellos ya no tuvieron problemas para asimilarse a donde quiera que llegaran. Y eso de ovejas perdidas es por eso, porque perdieron su identidad. Ya no los podías identificar, ya se habían asimilado, ya eran como los demás. Ok. Algunos poquitos se quedaron en la región de Galilea, no fueron llevados en cautiverio, porque cuando se dividieron los 2 reinos, ellos decidieron irse con la casa de Judá, Ana la profetisa y Simón el anciano. Está en Lucas 2, 25 al 49. Pertenecían a la tribu de Aser, ellos. Este es un testimonio de que había gente de las tribus perdidas en su ministerio en la región de Galilea. Cuando vino el nuevo exilio en el año 70, los pocos sobrevivientes de Efraín fueron dispersos junto con toda la casa de Judá. Es posible que Rab Shaul, habiendo sido nombrado como apóstol de los gentiles, haya sido dirigido por el Espíritu del Eterno en todos sus viajes a ciudades o regiones específicas, en donde habitaban ovejas perdidas de la casa de Efraín. Cabe destacar que la manera más efectiva de reconocer a una oveja perdida de la casa de Israel es hablándole de Yeshua. Si la persona responde positivamente, es muy posible que sea una oveja perdida. Pues como dijo el maestro, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muy bien, un aplauso para la hermana. Muy bien, muy breve pero completo, y hasta ella ya hizo la conexión, si se fijan.
Ya se las puso más fácil para compartirle a otra persona. Muy bien, hermana, felicidades. Ya ven que para todo nos esforzamos en nuestros trabajos, en todos lugares, y cuando nos esforzamos para los asuntos del Eterno, pues salen cosas muy, muy excelentes. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Pues aquí solamente podemos agregar, ¿verdad?, que cuando se dividen se divide el reino, se dividen en dos casas, que se podría llamar el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte, que es lo que nos corresponde a nosotros, se van las 10 tribus. Estas 10 tribus son las tribus de Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. Eso fue aproximadamente en el año 1722, ¿sí? Que era como rey de ellos, ¿verdad?, de esas 10 tribus, Jeroboam. Entonces, como él tuvo temor de que cuando regresaban a celebrar las fiestas se volvieran a reunificar las dos casas, él prohíbe que vayan hasta Jerusalén y pues dice, voy a poner 2 territorios, ¿verdad?, para que ahí ellos vayan a celebrar sus fiestas. Cambia las fechas de las fiestas, pone sacerdotes, y pues el pueblo empieza a perder su identidad, ¿verdad? Entonces, pues dice que Dios manda profetas, ¿verdad?, para que les empiecen eso fue aproximadamente 210 años. Después, en ese tiempo, pues pasaron varios reyes por ahí, ¿verdad?, por esas 10 tribus. Entonces, dice que pues el Eterno manda a profetas a predicarles, ¿verdad?, que se arrepientan, manda y que se arrepientan y que regresen al pacto, ¿verdad? Dice, no obedecen, y son cuando ya son llevados cautivos por los asirios, y después cuando se mezclan con los gentiles y pierden, dice, su identidad, se dispersan entre las naciones, y por eso se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Muy bien. También quisiera agregar un poquito acerca del rey Acab. Cuando el rey Acab está reinando sobre esas tribus, ¿verdad?, dice que se casa con Jezabel. A través de ella ellos empiezan a tener culto a Baal. Entonces, pues es ahí cuando el Eterno, ¿verdad?, también manda a Elías a que confronte a Acab, ¿verdad? Y que a través de Elías, pues es confrontado. Luego Elías unge a Eliseo, y cuando Eliseo anda predicando es cuando se radica el culto a Baal, ¿verdad? Okay. Hasta ahí no sé si la hermana Teresita quiere agregar. Está bien, hermana, muy bien. Es muy completo el trabajo que hicieron. Vamos a recapitular un poquito otra vez de algunas preguntas para que a todos los demás, ¿verdad? Cuando Salomón muere. Salomón muere, y entonces el sucesor, ¿quién era? Roboam. A ver, ¿todos? Roboam era el hijo de Salomón, y él era quien le correspondía el trono, de acuerdo a la línea que el Eterno pues había establecido. A ver, entonces, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo comienza la rebelión? Principalmente, por un desacuerdo respecto a ¿qué? ¿Se acuerdan? Ya antes de que se divida a las 10 tribus, ¿no les parece principalmente algunos desacuerdos tenían respecto a qué? ¿Alguien sabe? ¿Hermana Blanquita? Ajá. Ok. Ajá. Bueno, era una cuestión de trabajos y tareas, como dice la hermana, y también de impuestos. Bueno, ahí podemos agregar que Roboam estaba muy joven y él no escuchó el consejo. Él se dejó llevar, ajá. Y es cuando ya él empieza a ponerle duros tareas, trabajos. Tareas, ok. Ajá. Muy bien. Entonces, era una cuestión primero como de organización, que no estaban de acuerdo, económica y política, y empieza el descontento, principalmente pues de las 10 tribus. Y como dicen ustedes, se les impusieron tareas muy pesadas y se les hacía pagar impuestos muy altos
porque pues había proyectos bastante grandes, económicos. O sea, ustedes imagínense que era como un país que es muy poderoso en nuestros días, algo así representaba el reino de Israel. Era un reino bastante conocido, lleno de gloria, esplendor, entonces había proyectos bastante ambiciosos y entonces hubo un desacuerdo ahí. Bueno, hasta ahí entonces aparece Jeroboam, como mencionaron las hermanas. ¿Quién era Jeroboam, hermanos? ¿Qué investigaron? ¿Qué saben acerca de él? Siervo de Salomón, pero era de la tribu de Efraín. Ok, tribu de Efraín. Tribu de Efraín. Ok, ¿ustedes todos sabían que Jeroboam era de la tribu de Efraín? Muy bien. Ok, de la tribu de Efraín. ¿Y qué más? ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Qué cargo tenía? ¿Cómo apareció ahí? ¿Qué saben? ¿Investigaron algo? ¿Alguien? Sí, pero él antes de eso ya hacía algo. Dice que él era oficial en Egipto, había estado en el Antes de... ejército. Bueno, les voy a contar. Bueno, sí, sí era parte del ejército de Israel durante el reinado de Salomón, pero fue recompensado. Si quieren, busquen Primera de Reyes 11. Ahí nada más para que esto, pues, para que nos quede a nosotros ahí el verso. Primera de Reyes 11, me parece que son los versos 26 y 28. Si alguien lo tiene. A ver, Perlita, ¿lo tienes? Sí. A ver, fuerte, por favor. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. A ver, síguele. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Muy bien. Entonces, él en tiempo del reinado de Salomón ya tenía un cargo, se le encomendaron, ahora sí como, ¿cómo les diré? Como un, ¿qué sería? Gobernador. Diputado, regidor, no sé cómo decirlo, pero él tenía como que gobernaba un distrito, no gobernar, sino que se le encomendó como la administración de las tribus de Efraín y de Manasés. Entonces ahí se nos habla que él ya tenía un cargo, y posteriormente en los versos ahí en el mismo capítulo del 29 al 39 se nos dice que lo que mencionó la hermana, que el profeta llamado Ahías le apareció y por ahí cortó unos pedazos y le dio 10 y le dijo que él se iba a quedar al mando de 10 tribus, que ya nos dijeron cuáles son, que son todas excepto ¿cuáles, hermanos? Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Entonces son las 10 excepto Judá y Benjamín, todas las demás ya nos los dijo la hermana. Ahí ya van agregados los dos hijos de José. Ajá, en 10 tribus. Entonces ahí se nos dice que él se iba a quedar. ¿Y qué dice el verso 39, Perla, si lo tienes por ahí? O el 40, perdón. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Eso lo sabían, que Salomón intentó matarlo, porque esta profecía se da cuando Salomón aún era rey. Entonces Salomón intentó matarlo y Jeroboam huye a Egipto, por eso se dice que Jeroboam estuvo en Egipto. Entonces hasta ahí ya sabemos que Jeroboam aparece con una profecía, que Salomón intenta matarlo y que entonces él huye a Egipto. Y ya después de la muerte de Salomón, entonces es que Jeroboam regresa. ¿Por qué? Porque el pueblo del norte lo mandó buscar para que dirigiera pues y se enfrentara con Roboam, que en ese tiempo ya era rey. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sabemos de Jeroboam. ¿Y con qué nombre se le conoció a esa división de 10 tribus? Ya mencionaron algunos. Casa del Norte. Reino del Norte, ¿qué más? Casa de Efraín. Las 10 tribus. Ahorita estamos con las 10. Reino del Norte, también Reino de Israel. A pesar de que todo era Israel, por alguna razón, pues ellos que eran su mayoría, pues se quedaron como Reino de Israel o Reino del Norte o Casa de Efraín. ¿Y por qué de Efraín, hermanos? ¿Por qué no de alguna otra de las tribus? En Efraín estuvo la promesa de José.
cuando Jacob adopta a los hijos de José, Ok. la promesa viene sobre Efraín. Ok. Y Efraín significa fructífero, y es a través de ahí que también entramos nosotros a la promesa. Por eso, esa división dice que no la debemos de ver con un acto de misericordia para entrar los gentiles. Fue un plan divino de él. Muy bien, ok, entonces así se conoció. Y entonces decimos que ya Jeroboam empieza a reinar con 10 tribus. Primeramente la capital fue, Samaria. no, primero, Ah, ok. Siquem. Primero fue Siquem y luego con un rey más tarde ya se convirtió en Samaria. Bueno, y en el reinado de Jeroboam, pues él lamentablemente empezó a tomar unas decisiones equivocadas. ¿Cuáles fueron esas decisiones que nos comentaron las hermanas? Ok, cambiar el lugar de adoración. ¿Qué más? Cambiar las festividades. ¿Qué más? Puso sacerdotes también. Otros sacerdotes, muy bien. Ajá. Construyó otro lugar. Y a ver, Perlita, ayúdanos por favor con Primera de Reyes 12, del 25 al 33, para leer lo que hizo Jeroboam. Digo esto para que ya lo sepamos todos y que veamos cómo está ahí en las escrituras. ¿Nos ayudas? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Muy bien, entonces ahí ya no nos va a quedar duda, ya lo leímos y pues ya las hermanas nos habían mencionado algunas Sería cosas, idolatría. pero ahora sí que se inventó mes, fiestas, lugar de adoración, sacerdotes, cambió todo, instituyó todo nuevo, ¿ok? Y desde ahí dice que se construyó unos becerros y se los puso, y yo leí unos comentarios que decían que a lo mejor él como que estaba pensando al construir en esos becerros, en los querubines que estaban en y como que estaba pensando, pero como que no quería lo mismo y medio lo cambiaba, y entonces ahí pues llevó al pueblo a cometer pecado de idolatría desde el reinado de Jeroboam. Entonces, Yo leí que como él estuvo un tiempo en Egipto, allá se celebraba esa fiesta de adoraban un becerro. ok. Es que él por eso también lo instituyó acá, pero ya no sé si... Ok, puede ser. Entonces, ahí leemos en las escrituras pues algunas de las cosas que hizo, y pues lamentablemente con eso iba a traer maldición al pueblo, a esta casa o a este reino del norte. Entonces, no fue solamente él, sino que a ver si alguien tiene el dato, ¿cuántos reyes tuvo el reino del norte antes de ser destruido completamente? ¿Alguien lo trae por ahí? ¿Cuántos reyes? Creo que 17. No, ¿cuántos? 20. Muy bien. 20 reyes tuvo el reino del norte. ¿Ok? ¿Sabían? No, pero ya sabemos. ¿Ok?
Fueron 20 reyes a partir de Jeroboam. ¿Y cómo describe, si han tenido ustedes oportunidad de leer el libro de los reyes, cómo describe a cada uno de estos reyes? Todos hicieron lo malo, así es. A todos los califican como malvados o como inicuos. ¿Ok? Entonces todos, y el peor pecado que cometieron o su peor error, ¿cuál creen que fue? El arrastrar a las tribus hacia la idolatría. Mencionaba la hermana el ejemplo del rey Acab y su esposa Jezabel, y que ahí se metió muy fuerte la adoración a Baal. Pero esto ocurrió, no crean que pasó tiempo, desde Jeroboam ya se estaban llevando a cabo prácticas, pues, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se dice? Paganas, cuando combinas la adoración a Yahweh con el sincretismo, así es, mezclar la adoración al Eterno con costumbres paganas y tradiciones idólatras. Este fue el mayor pecado que pues los reyes cometieron, el peor error de arrastrar en idolatría a estas 10 tribus. Pero el Eterno era misericordioso, y que a través de que el Eterno mostraba su misericordia para con estas 10 tribus. A través de sus profetas. ¿Qué? Con los profetas. Los profetas eran enviados para hablarles al pueblo, que ajá, que hicieran techumá. Así es. ¿Saben los nombres de algunos de los profetas que el Eterno les envió? Sí. A ver. Elías, Oseas. A ver, Elías, sí. Eliseo. Eliseo también. Oseas. Amós y Oseas. Ajá. ¿Quién más? También. Sí, creo que hablaron a las dos casas ellos. Pero principalmente, así directamente, pues sería Elías, Eliseo, Amós y Oseas. ¿Ok? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó a partir de la división del reino hasta que el reino se fue destruido completamente? ¿Alguien sabe? Pues yo leí que 210 años. Ok, alrededor de 200 años. Por si no sabíamos también. Entonces se divide el reino, Jeroboam al mando, van a pasar alrededor de 200 años con 20 reyes que van a pasar por ese tiempo. Y todos esos reyes malvados e inicuos, incluso cada que iban a tomar el trono, muchos de ellos fueron asesinados. Se habla, creo que 7 fueron asesinados. También dice que el profeta Jonás. Solo 7 murieron de muerte natural. Solo 7 murieron de muerte natural. Todos los demás, casi todos Asesinados. Así es. Se dividen generalmente, y esto es meramente, ¿cómo les diré? Pues no se lo tienen que aprender ni nada, pero se los quiero compartir por histórico, porque yo tampoco sabía que se dividieron en 5 dinastías. Primero la dinastía de Jeroboam, y pues esto ya hablamos acerca de él, tampoco lo tienen que anotar si no se quieren llenar de información, pero se los quiero platicar. 5 dinastías. Primero la dinastía de Jeroboam, en el 931 por ahí, que es cuando pues se divide el reino, y después viene Nadab como parte de la dinastía de Jeroboam. O sea, él fue el hijo de Jeroboam primero, porque este fue Jeroboam primero y su hijo Nadab. Y luego viene Basá, y Basá lo que hizo fue ejecutar a todos los descendientes de Jeroboam, y entonces tomó el reino. Y vienen después sus hijos, pero fíjense, Basá asesinó a todos los descendientes de Jeroboam, y luego viene Elá, que era hijo de Basá, y luego viene Zimri, pero Zimri asesinó a Elá para quedarse con el reino, y así los iban asesinando a todos. Después viene Tibni también, y también igual, con violencia llegó a tomar el control del reino. Y después viene la dinastía de Omri. Y Omri es el que ya traslada la capital que estaba en Siquem a Samaria, y pues seguía conquistando el territorio. Y luego viene Acab,
que aquí es donde Acab se casa con Jezabel y entonces se mete más fuerte lo de la idolatría de Baal. Y luego viene Ocosías, y después de Ocosías viene Joram, y después de Joram viene la dinastía de Jehú. Entonces ya se unge a Jehú, y después también estaba todo caracterizado por matanzas, asesinatos. Luego viene Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías y Solum. Y después viene la última dinastía, que fue la dinastía de Manahem. Entonces viene Manahem, que el relato nos dice que asesinó brutalmente a mujeres embarazadas. O sea, eran muy terribles, muy malvados. Pecaía viene después, también fue asesinado por Peca, y Peca toma el reino. Y finalmente el rey Oseas, que es cuando ya se rinde ante los asirios, y es lo que nos comentaron que pues ahí es cuando el reino colapsa finalmente. Pero todos estos 20 divididos en 5 dinastías, 19. Bueno, yo investigué que eran 20, pero entonces conté mal. Bueno, a ver, ¿qué me faltó? Jeroboam, Nadab, Basa, Elá, Simri, Tibni, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Solum, Manahem, Pecaía, Pecá y Oseas. Le faltó Zacarías. Le había faltado Zacarías. Bueno, perdón. Sí son 20, pero me faltó uno. Porque también después vamos al reino de Judá y también fueron 20. Entonces dije, entonces traje mal el dato, pero no. Entonces me faltó mencionar uno. Pero bueno, divididos en 5 dinastías por 200 años, todos malvados e inicuos, caracterizados por violencia, asesinatos y cosas muy terribles, y sobre todo pues la idolatría. Y llegamos entonces a que el Eterno, pues a pesar que les estuvo enviando profetas, pues el pueblo no se arrepintió, y finalmente los asirios los conquistan. ¿Y qué sabemos acerca de los asirios? ¿Alguien sabe qué significa asirios, por ejemplo? ¿No? ¿De dónde viene el nombre de asirios? ¿No? ¿O qué los caracterizaba? ¿De dónde salieron? ¿Eran poquitos? ¿Eran muchos? ¿Qué sabemos acerca de esos asirios? ¿Nadie? ¿Nadie investigó nada? A ver, ¿sabes algo? Yo recuerdo que sí lo investigué un poquito sobre ello cuando tuvimos la noche de pesa en el debate en mi equipo era de las bestias, y creo que todos los demás tocaron el tema de la dispersión total. Pero Asiria en sí es un pueblo que curiosamente casi que salió de la nada. Es un pueblo venido del desierto que fue agarrando poder militar, que de hecho en la historia secular hubo, aparte del reino del norte, también se cree que también el reino de Judá, Egipto y otros reinos aledaños, importantes ahí, comenzaron a juntarse para impedir el avance de Asiria por la fuerza militar que tenía. Cuando Asiria fue, no diría que derrotada, pero hubo un colapso interno. Como nació de la nada y desapareció de la nada. De hecho, mucho de lo que se puede rescatar del reino de Asiria es prácticamente nada. Y este territorio tomó control Babilonia, que es donde ya obtuvo el poder total de la región. Muy bien. Entonces, pues eran una civilización, digámoslo así, o un pueblo pues antiguo, que se movían ahí en esa región de Mesopotamia, al igual que otras naciones que surgieron en su momento. Asirias derivan su nombre de Asur, que era la máxima de edad que ellos tenían. Igual como nos comentó Iván, fueron agarrando mucha fuerza. Se cree que estaban rodeados
rodeados al oeste por el desierto de Siria, al sur por Babilonia y al norte y este por los montes persas y urarcianos, y que esta región de hoy en día en su mayor extensión es la nación de Irak. Esto es igual, totalmente histórico, nada más para tenerlo ahí. Pero bueno, algo que los caracterizaba es que eran muy brutales, demasiado brutales. ¿Mande? Sí, un nivel de, ¿qué diríamos? Salvajismo, de cosas muy sangrientas y horrorosas que están registradas en la historia, muy terribles. No era solamente que asesinaran a sus víctimas, sino las formas en las que pues los mataban, los ponían en palos, los quemaban, los exhibían, los hacían sufrir, les arrancaban la piel. Cosas pero horribles que no se pueden ni imaginar. Entonces eso era lo que los caracterizaba y por eso fueron tomando bastante fuerza en toda esa región. Y como mencionaron las hermanas, en el año 721, acuérdense, estamos hablando, o 22, porque hay ahí como que, pues los años nunca son exactos, por eso se habla de alrededor de 210 años. En el 930 por ahí que se divide el reino y en el 720 por ahí, que 200 años después, que pues son que toma ya totalmente el control Asiria del reino del norte. Entonces, como bien dijeron las hermanas, esto, pues ¿qué pasó con las tribus? Pues seguramente muchos fueron asesinados y los que no fueron asesinados, ¿mande? Tuvieron que huir. O sea, Ajá. de lo que tengo entendido, creo que recuerden, no sé si me lo estoy intentando, pero yo recuerdo mucho que el último rey, cuando tomó la rendición, creo, porque creo que al final como que quería recuperar el poder, cosa que le hizo levantarse en contra del rey asirio, lo cual provocó pues la ira de Asiria, provocando pues ya aparte de la muerte del rey del caso de Israel, también la muerte de sus descendientes y gran parte de la población. De hecho, no creo que haya sido coincidencia que varios de la casa del reino del norte se llevan para Judá, dado que pues era muy extremo en las condiciones de vida de ahí. Y aparte, ellos estaban muy cerca del mar, entonces pudieron huir a las islas del Mediterráneo que quedaban, que hacía similar. Así es. Entonces el Eterno ya había advertido a Israel que si no se arrepentían, pues el Eterno iba a utilizar precisamente a la nación asiria para castigar a Israel. Y pues les digo, ellos lo que los caracterizaba era que pues eran muy brutales y pues era una advertencia pues bastante peligrosa, pero aún así pues el pueblo no se arrepintió y les tomó algo de tiempo poder tomar el control total de las 10 tribus. Se habla como de 3-4 años que estuvieron ahí antes de que tomaran el reino totalmente. Y pues bueno, finalmente, como dicen, lo que ocasionó fue la destrucción del reino de Israel, que muchos de los habitantes de ahí o fueron asesinados, otros fueron, otra opción es que fueron exiliados, entonces se los llevaban muchos kilómetros más lejos para que poblaran otros lugares que estaban despoblados y vivieran ahí, y pues ellos ahí se asimilaron y se perdieron. Se habla de otros que quizá pudieron huir y refugiarse con casa de Judá, pudiera ser. Otros que, ni huyeron ni los exiliaron, pero se tuvieron que adaptar a como si fueran ellos también asirios. O sea, unos eran enviados muy lejos, otros a lo mejor pudieron huir y otros pues aquí nos quedamos como si fuéramos asirios, adoptando las costumbres y pues también se perdieron entre los asirios. Y otros pues eran llevados cautivos a otros lugares. Y también se habla de otros en tiempos de Yeshua, como lo mencionaron, de los samaritanos. ¿Cuál era la relación de los samaritanos con las 10 ovejas? Pues mira, Tribus, perdón. Yo me encontré que los asirios se mezclaron con los remanentes de las 10 tribus. Esta raza mixta continúa por siglos y constituyeron a los samaritanos
de los tiempos de Yeshua. Sí, sabemos que las escrituras nos hablan que en algún momento en Samaria, pues vivieron o sea, mandaron allá a vivir a unos asirios, pero luego como no estaban teniendo mucha prosperidad, entonces mandaron traer algunos sacerdotes y dirigentes, pues también mezclados de las 10 tribus, pero que ya traían varias mezclas y continuaron con cultos y prácticas mezcladas con paganismo. Entonces ahí se desarrollaron los samaritanos, que en tiempos de Yeshua pues había una enemistad muy clara por esa razón, que eran asirios mezclados con de las 10 tribus y que ahí se habían mantenido. Entonces ya por eso se habla que pues que realmente se perdieron, ya nunca volvieron a ser una nación como tal, porque ya sea que los enviaron muy lejos o que se quedaron adaptados como asirios o que se mezclaron con otras naciones, pero ya todo se trataba de mezclas, ya no como una nación pues pura. Y eso es lo que sabemos acerca de las 10 tribus. Y pues lo que ustedes nos mencionaron acá también, la hermana Rosy, muy interesante que algunos sobrevivientes nos los mencionó acá en tiempos de Yeshua y también en tiempos de Rab Shaul. Si nos lo repite, hermana, por favor. De los sobrevivientes que se quedaron con Judá, Ajá. fue Ana la profetisa y Simeón el anciano. Ok. Ellos ahí, ese viene en Lucas 2, 25 al 49. Ahí nos habla ese, y ese es un testimonio, y ellos pertenecían a la tribu de Aser. Entonces ese es un testimonio de que ellos sí se fueron para allá, estaban con Que regresaron. Ajá, que se quedaron con Judá. Ok, entonces quizá les digo, algunos pocos regresaron con Judá, se pudieron refugiar, otros quién sabe cuánto tiempo estarían cautivos en Asiria, porque también se los llevaron cautivos como esclavos a Asiria, otros lejísimos a unas regiones, a poblar allá regiones muy lejanas que también querían tomar control de eso los asirios. Entonces eso es lo que sucedió, esas fueron las opciones para los descendientes de las 10 tribus. No sé si tengan algo más que agregar. Ajá. Algunos comentarios que leí decían que incluso antes del exilio, sino con la división de las dos casas, desde ahí hubo muchos que del norte se fueron al sur, o sea que desde ahí se empezaron a revolver un poco, porque no todos estuvieron de acuerdo en la decisión. Muy bien. Entonces que desde ahí algunos de casa de Israel pues, se quedaron, ¿verdad? A lo mejor desde ahí entonces los judíos se comienzan a acercar, hacen una conversación en cuanto a la Bueno, y en cuanto al estudio, como ahorita vamos a ver que se va a estudiar, pues también le digo que no hay ningún evento histórico o ningún dato histórico de que Casa de Israel haya trascendido por su estudio de la Torah allá del exilio, asirio, y nada, o sea que no hay nada de que hubieran tenido sinagoga. Ah, ok. O sea, se asimilaron, como nos dijo la hermana. O sea, no hay rastro de nada de ellos, ni cuándo escaparon, ni si escaparon, o sea, nada, por eso se cree que por allá se quedaron, como esa parte están muchos de ellos, claro que murieron, porque llegaron a San ¿no? Sí. Y ya de ahí se habla que fueron a regiones que sí en el norte de África, que sí en parte de lo que ahora es Europa. Ah, Ellos también son descendientes de sí, porque pues realmente se mezclaron con muchas naciones de la época. Si estamos hablando que Asiria tenía el control de muchas regiones importantes, que a su vez tenían cautivos, esclavos de otros lugares, entonces ya se hace una mezcla, ¿verdad? Pero es que se dice que en la antigüedad era lo que se acostumbraba, o al menos los asirios lo hacían, de que por decir conquistaban ciertos lugares y ellos mismos como que cambiaban a las personas del lugar. Ajá. Así como a Israel llevaron cautivos de otros lugares, no propiamente asirios, sino a otros nacionalidades los fueron a meter ahí, hacían lo mismo. O sea, trataban de cambiar. Sí, así los andaban moviendo para poblar otros lugares o hacer ellos sus propias civilizaciones,
los acomodaban como ellos querían, entonces pues se hizo una mezcla. Así es. Bueno, hermanos, algo más que tenga que agregar, que alguien haya investigado hasta aquí, que nos esté faltando acerca de la historia de las 10 tribus. ¿Algo más? ¿Alguien investigó algo más? Ah, ok. Muy bien, hermana, sí, se nos estaba faltando eso. Por eso Jeroboam pone otros sacerdotes que no eran de la línea de Leví. Así es. Muy bien, hermana, gracias. No nos falte eso. ¿Qué más? ¿Alguien más? O sea, ahí nunca los contaron como tribu. O sea, Leví contó como tribu, que por eso siempre se dice que eran 2. Porque si tomamos en cuenta el dato, pues en sí eran 3, ¿verdad? Sí. Pero nunca contaron como tribu. Aún está en Apocalipsis, pues vamos a notar eso. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces quedamos que cuando Asiria ataca al reino del norte, muchos huyen al reino del sur, otros se quedaron ahí asimilados en Asiria, otros los enviaron a regiones muy lejanas y se fueron estableciendo por donde iban pasando, que muchos eran regiones de Europa y de Asia. Otros de vez en cuando los traían a tierra de acá de Israel, algunos grupos, y los traían a regiones más cercanas, pero en sí pues todos estaban mezclados y no volvieron a figurar más como una nación. ¿Y qué nos dicen las escrituras acerca de las 10 tribus que fueron esparcidos y los últimos días? Sería la última pregunta. ¿Qué investigaron? ¿De hoy o de...? ¿De los últimos días? O sea, los días que estamos por vivir. ¿Qué nos dicen las escrituras de esas 10 tribus que ya pues se mezclaron, se esparcieron, se asimilaron? Se van a volver a reunificar las dos casas. Se van a volver a reunificar las 12 tribus. Y pues en la Nueva Jerusalén todos somos de una tribu. Y ese día, cuando ya está en la Nueva Jerusalén, dice que todos vamos a entrar por una puerta de acuerdo al nombre de la tribu. ¿Qué? Seamos. ¿Pueden mencionar al menos un versículo, un pasaje que hable acerca de esto? De las profecías para las 10 tribus en los últimos días. 23. No. Jeremías 16. 23 es más general de la renovación del pacto, pero entre ambas casas, pero específicamente de las 10 tribus. En Apocalipsis. A ver, busquen Jeremías 16, 14 y 15. Jeremías 16, 14 y 15. Jeremías 31, 8. 16, 14, 15. Ajá. Pero he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual es a sus padres. Muy bien, entonces ahí habla específicamente de las 10 tribus. Jeremías 31, 8. Ezequiel 11, 15 al 17 y Oseas 9, 16, 17. Con esos. Yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos tendrán ciegos y cojos, mujeres en cinta y las paridas en una gran multitud volverán acá. Okay. Ahí habla de las tribus del norte. Ezequiel 11, 15 al 17. Y Oseas 9, 16 al 17. Ezequiel 11, ¿lo tienes tú? Sí. ¿No lo lees, Perlita? Dice, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel
toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Yahweh el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Muy bien, ahí también es O sea, es que dijiste. 9, 16 al 17. Efraín está talado, su cepa está seca, no puede producir Se fruto. dijo todo. Aunque producen hijos, yo le daré muerte a sus queridos pájaros. El ojito se deshace porque no lo han obedecido, y andarán errantes entre las naciones. ¿Ok? O sea, Oseas 9, 16 y 17. ajá. ¿Ok? ¿Sí leíste los dos versículos? Sí, Ah. sí, ¿Y el 18 qué dice? ¿Ya no hay? Ah, bueno. Y entonces a Perla le faltó un verso, ¿no? Di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ok, era Ezequiel 11, el 15 al 17. Muy bien, también habla acerca de las tribus de Israel y cómo serán, así como fueron esparcidos, también serán reunidos nuevamente en los días finales. Bueno, hermanos, ¿algo más que tengan que agregar de la historia de Israel? Esta semana, hoy ya no vamos a alcanzar a ver la historia de Casa de Judá, eso va a ser la próxima semana, pero algo más que quieran compartirnos. Oseas el capítulo 2. Ah, ok. Oseas el capítulo 2 habla del divorcio del Eterno de Israel como la promesa del redimiento. Eso es todo el capítulo. El capítulo 2, entonces, ok, corríjanle ahí, no era 9, era 2. Muy bien. Entonces ya sabemos bien la historia, ya nadie nos dice, ya nadie nos cuenta, ya sabemos con qué rey, cómo fueron esos reyes, cuántos reyes fueron, cuántos años duraron. A mí me llamó la atención de que de todos los 20, bueno, varios duraron bien poquito. Así. Meses, algunos, hay uno creo que nomás 7 días. Días, 7 días, ajá. Pero me llamó la atención que al Jeroboam, o sea, que pasó todo, se puede decir, él murió por la mano del Eterno. O sea, directamente el Eterno lo mató. O sea, los demás, pues asesinados por otros, y hubo uno por ahí que se suicidó, muy poquitos de muerte natural. Pero me llamó la atención que el Jeroboam primero, el Eterno, lo mató directamente. Pues es que sí se equivocó, se había equivocado Porque mucho. siempre vemos a Acab como el más malo de todos. Sí. Pero si vemos ese dato, pues se me hace que Jeroboam sí le ganó. Pues con lo que leímos ahorita, con todo lo que cambió, ahí dice que el mes que se inventó en su corazón, se inventó todo. Así es, hermanos. Y bueno, pues como nos dijo la hermana, y vamos a platicar más de eso después que terminemos también Casa de Judá, pero la hermana o las hermanas hicieron su tarea y dijeron que esas ovejas perdidas hoy en día son todas aquellas que escuchan el mensaje de Yeshua, es la relación que ellas se encuentran. ¿Algo que les faltó mencionar acerca de eso, hermano? ¿Usted tenía? La hermana... Pues, acerca del ministerio de Pablo, ¿verdad? De Rachaú, que pues Pero me habías dicho que terminaba con una invitación o algo así. Sí. Que hicimos, es lo que yo estaba diciendo. A ver, repítanos la invitación. Así que si tú sientes que eres esa oveja perdida de la casa de Israel, en busca de tu identidad, vuelve a casa, regresa, como el hijo pródigo. Seguro tu padre te está esperando con los brazos abiertos. Lucas 15. Muy bien. ¿La hermana también tenía el mismo? Sí. Muy bien, entonces ahí hicieron, ahora sí que ya llegaron toda la historia desde Abraham, lo que pasó con las 10 tribus y ya logramos eso que queríamos, que era encontrar una relación con la persona a la que le estamos compartiendo. Claro que aquí pues platicamos más cosas, muchísimos más detalles, que es importante saberlos, es bueno conocer nuestra historia porque muchas cosas no las conocíamos y pues son muy básicas, tenemos que saberlas, que no las vamos a mencionar quizá en una plática a tanto detalle, pero pues vamos a aprovechar para
para tener esos datos que no teníamos, que no sabíamos. Y bueno, pues con eso ya vamos a concluir, ya se nos terminó el tiempo. La próxima semana vamos a ver qué sucedió después de la división del reino con la casa de Judá y qué conexión se puede hacer con nuestros días y con los días finales. Bueno, pues gracias a los hermanos que estuvieron aquí acompañándonos. Nos vemos. Shabbat Shalom. Chao, chao.